se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestros foros académicos Renata. El día de hoy un tema que sigue siendo uno de los temas importantes en todo el desarrollo y la transformación digital que está teniendo la educación en este momento en el mundo, y es el impacto de las herramientas digitales en la transformación de la educación. Hoy tendremos un panel de expertos de nuestras entidades afiliadas, muy interesante, un conversatorio que vamos a manejar, y ya damos paso al inicio del foro. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a manejar un conversatorio donde tendremos un moderador. Este moderador será Carlos Alberto Ateortúa, ingeniero de sistemas, especialista en auditoría de sistemas y magíster en e-learning. Hace 16 años está vinculado a la Universidad Libre, inicialmente como docente y director del programa de ingeniería de sistemas. Luego como director del Departamento de Tecnología en la seccional de Pereira, y desde el 2018 se desempeña como director nacional de e-learning. También ha participado en proyectos nacionales con el Ministerio de Educación, el ICFES y Renata en e-learning. Este foro lo hemos manejado de una forma un poco diferente porque queremos hacer un conversatorio donde la experiencia de nuestros expertos nos lleve a este escenario donde el diálogo Liderazgo para las Américas en el 2021 ha publicado una investigación y un análisis de la tecnología y la innovación educativa en la pospandemia, un llamado a la transformación educativa. Y ellos sacan 5 temas prioritarios y transversales que debemos trabajar en todos los escenarios académicos, en temas ejecutivos, en temas docentes, y hay un punto supremamente clave que es invertir en tecnología para modernizar y mejorar los procesos de gestión educativa. Es por eso que te agradezco, Carlos, el acompañarnos el día de hoy y que puedas moderar este grupo de conversación donde vamos a sacar unos temas claves. Al final, si nos alcanza el tiempo, vamos a trabajar algunas de las preguntas que nuestra audiencia publicó como interés para este grupo de temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias por la invitación y a los colegas que van a participar en el foro Impacto de las herramientas digitales en la transformación de la educación. Este es un tema, como dice la doctora Mónica, muy de moda. Siempre hemos trabajado el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, integrándolas con la infraestructura tecnológica, y como lo dice la doctora, de invertir en tecnología. Hoy en día nos toca pues verdaderamente hacer esas inversiones, pero que valgan la pena, integrándola a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar todas las prácticas didácticas de la educación. Me van a acompañar 4 colegas muy conocidos en el ámbito de Renata, ¿sí? Ingenieros de sistemas, por eso digo colegas, y qué bueno que a partir de la ingeniería de sistemas tienen su formación también, tenemos la formación también en los procesos académicos, integrando las tecnologías de la información y la comunicación. Es por eso que le doy la bienvenida a los 4 panelistas que me acompañan el día de hoy, a la doctora Sonia María Salgado Parra. Ella es ingeniera de sistemas, especialista en control fiscal para entidades públicas y magíster en diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Se ha desempeñado como coordinadora de sistemas de información, gerente de proyectos desde el año 2014, es la directora de virtualización de la Universidad del Quindío
Bienvenida, doctora Sonia, y espero que este momento que vamos a compartir sea de gran agrado y de conocimiento para que compartamos con nuestros compañeros, colegas a nivel nacional toda esta información. También me acompaña el ingeniero Marco Antonio Chico Ruiz, es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática, magíster en educación a distancia, e-learning y experto en procesos e-learning. Es paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional, cuenta con certificación internacional en informática avanzada PROSCO y CITESIN Certificate, y es actualmente director del Centro de Ambientes Virtuales de Aprendizaje de Vitebnar y asesor académico de Riescar para Renata. Muy bienvenido, ingeniero Marco Antonio, a este foro. También nos acompaña desde la ciudad de Manizales, ingeniero Francisco Javier Suárez Valencia, ingeniero de sistemas, especialista en educación personalizada, magíster en tecnología educativa, actualmente coordinador de educación a distancia y virtual de la Universidad Católica de Manizales, académico, investigador y asesor en temas asociados con e-learning, transformación digital educativa, innovación y emprendimiento en instituciones de educación superior en el sector del gobierno. Como ven, es un panel con personas expertas en el tema, colegas, ingenieros de sistemas, y esto es importantísimo, donde la ingeniería de sistemas en Colombia está tomando un nuevo auge, especialmente enfocándose a los temas de educación. Anteriormente nos dedicábamos solamente a administrar servidores, a administrar fierros, pero ahorita en el sector educativo le estamos dando verdaderamente esa integración de la infraestructura tecnológica a las tecnologías de la información y la comunicación para que nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros investigadores verdaderamente apropien estas didácticas pedagógicas y verdaderamente hagan una transformación en la educación hoy en Colombia y a nivel mundial. Bienvenidos, colegas, a este foro. Bueno, la dinámica que vamos a trabajar en el foro es muy sencilla. Las tres personas que me acompañan en el foro, en el debate, vamos a hacer como una especie de conversatorio. Vamos a hacer un recorrido de cómo nuestras instituciones educativas prepararon toda la infraestructura tecnológica. Aquí tenemos expertos que han pasado desde coordinadores de proyectos, trabajando pues en infraestructura, en departamentos de sistemas, y dimos un paso adelante a integrar esas didácticas pedagógicas en las TIC. Entonces queremos mirar todo ese recorrido que hizo la institución, primero hablando un poquito sobre infraestructura tecnológica, la experiencia que han tenido en la dotación de infraestructura tecnológica de la institución. Luego mirar a ver cómo verdaderamente hicimos esa integración de esa infraestructura a esas herramientas digitales para transformar la educación, cómo fue el proceso de selección de esas herramientas, cómo fue el proceso de apropiación con nuestros docentes y nuestros estudiantes, y luego también cómo hemos evaluado todo este proceso, este recorrido que hemos hecho, especialmente pues en el último año que hemos vivido en este tema. Entonces vamos a tratar el foro de esa forma, y al final yo le pediría a los compañeros que me acompañan que demos una especie de recomendación, una especie de comentario para que los compañeros que nos acompañan hoy en el foro puedan tener en cuenta o tengan en cuenta de acuerdo a las experiencias significativas que hemos tenido a lo largo de este recorrido de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, entonces vamos ya a dar inicio a nuestro foro. Como les dije, primero vamos a ver cómo estábamos preparados nosotros tecnológicamente en nuestra institución, cómo verdaderamente integramos esas herramientas didácticas en los procesos educativos, si se tuvo que realizar de pronto un plan de tecnología o un plan de contingencia tecnológico para verdaderamente llegar a esta integración de estas herramientas. Quiero darle la palabra a nuestra colega y a las damas primero, a la ingeniera Sonia,
Y si alguien quiere aportar, después de que la ingeniera Sonia nos dé su comentario, lo podemos hacer. Bienvenida, ingeniera, y cuéntanos un poco de cómo fue ese recorrido de la Universidad de Quindío en la implementación de esa infraestructura tecnológica de la universidad. Carlos y compañeros de la mesa, muchas gracias. A Renata, muchas gracias por la invitación también, porque es un tema en realidad muy interesante y que nos lleva mucho a la reflexión. Hablar de cómo ha sido el proceso en la Universidad de Quindío, pues la Universidad de Quindío podríamos pensar que empezó a hacer sus pinitos, por decirlo así, en el año 1998, cuando un director inquieto, un director de un programa de distancia, el programa de Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, que en aquel entonces era distancia tradicional, empezó a innovar y empezó a tratar de utilizar Internet y algunos recursos que tenía en aquel momento, lo que la tecnología le dejaba, para hacer unas educación en línea en aquel entonces. Eso fue en el año 1998, más adelante, en el año 2001, ya se conforma el primer programa de educación virtual en la Universidad de Quindío, el programa de Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística, y allí es donde empieza la universidad a tener como esa experiencia. En el año 2004, más o menos, se crea un grupo de investigación, el Grupo GEDES, y con un proyecto que denominaron Aula Virtual. ¿Y qué hacía el aula virtual? Básicamente capacitar a los docentes en el uso de esa herramienta, ese sistema de gestión de aprendizaje que estaba llegando a Colombia y que era innovador y que todos queríamos aprender a utilizar, que era Moodle. Desde aquel entonces empezó a perfilarse la universidad a utilizar Moodle como ese sistema de gestión de aprendizaje. La herramienta institucional que tenemos en este momento es Moodle. Ya en el año 2008, la universidad, en el marco del Plan STIC del Ministerio de Educación, nos ayudó a crear la unidad de virtualización, que es la unidad que en este momento estoy liderando, y como unidad encargada, adscrita a Vicerrectoría Académica y unidad encargada de liderar la estrategia virtual institucional. En aquel entonces empezamos a crear unos lineamientos, unos elementos pedagógicos que enmarcaban lo que era la educación mediada por tecnología. Se crearon algunos espacios virtuales, pero pues fue un poco tímido el acercamiento por parte de los docentes, hasta el año 2016, cuando ya se creó un proyecto de innovación educativa y en el que empezó ya a cambiarse todo un marco de referencia, a crearse desde el proyecto, desde el plan de desarrollo institucional, desde el proyecto educativo uniquindiano, desde la política académica curricular, una transformación curricular que nos permitía a nosotros utilizar la mediación tecnológica en todos los programas de la universidad. Independientemente de la modalidad, nosotros como institución ofertamos programas en la modalidad presencial, distancia tradicional y virtual. Entonces el currículo lo que dice es, independientemente de la modalidad, todos los programas tienen que tener en algún momento dado mediación tecnológica. Es allí donde empieza a impulsarse y a fortalecerse la estrategia virtual institucional. En cabeza de un equipo que también se fortaleció, un equipo de la unidad de virtualización conformado por 4 componentes, el organizacional, pedagógico, comunicativo y tecnológico. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo llevar a cabo ese plan? ¿Cómo sacar adelante eso que estaba en la política, planteado en la política académica curricular? Pues empezamos nosotros a identificar que teníamos que cambiar y revisar esa planificación, revisar los sílabos, revisar las guías académicas, identificar cuáles eran los recursos educativos que íbamos a empezar a construir con nuestros docentes, fortalecer mucho el tema del diseño de las actividades, capacitar a nuestros docentes. Empezamos a trabajar con un plan de capacitación fuerte, porque si bien es cierto, lo veníamos haciendo desde antes, pues ese plan de capacitación ya fue pensado en lo que estaba planteado en la política académica curricular, pero también en un continuum de formación que entendimos nosotros que debía seguirse dando, porque pues la tecnología va evolucionando. ¿Sí? Entonces, esos elementos los encontramos allí. Les comentaba que a nivel institucional trabajamos las 3 modalidades, entonces entendimos que cada una de esas modalidades tenía unas particularidades.
unas particularidades en las que nosotros íbamos a empezar a trabajar la estrategia virtual. Es así como para la modalidad presencial lo que empezamos a promover fue el uso de Moodle como un sistema de gestión de aprendizaje, como un recurso de apoyo. Es decir, que los docentes dieran sus clases y que utilizaran Moodle como un apoyo a esos encuentros o esas clases presenciales. Pero acordémonos que les dije que había una transformación curricular que venía desde el año 2016 con la política académica curricular fuerte y que decía que independientemente de la modalidad, habían espacios académicos que iban a ser altamente mediados por tecnología, es decir, 100% virtuales o e-learning, y desde allí entonces encontramos también que los programas presenciales tenían recursos de apoyo y algunos espacios 100% virtuales. Para la modalidad de distancia tradicional, entonces identificamos que era importante la modalidad incluir estrategias como el aula invertida. Entonces encontraríamos en la modalidad de distancia tradicional espacios 100% virtuales y con la estrategia de aula invertida y e-learning los otros espacios. Y para la modalidad virtual, pues obviamente tiene que ser todo 100% virtual. Eso nos ayuda a nosotros a estar preparados y a que la pandemia, con el tema del encierro que tuvimos y esa contingencia, pues no nos cogiera como tan desarmados. Pensamos entonces en un plan de contingencia que nos obligó a nosotros a crecer tecnológicamente, a aumentar las capacidades, porque si bien es cierto, cuando empezamos en la pandemia nosotros teníamos más o menos 6.000 usuarios en el LMS, pues eso fue en el mes de marzo, iniciando marzo teníamos 6.000 y finalizando marzo teníamos 18.000. Entonces nos obligó a crecer. Aparte de eso, nosotros utilizábamos este tipo de herramientas para promover los encuentros sincrónicos en los programas de la modalidad de distancia tradicional, pero ya teníamos toda la universidad encima, entonces teníamos que tratar de que el impacto no fuera tan fuerte. Teníamos 10 salitas con una herramienta tecnológica, las 10 salitas no nos alcanzaban, así que empezamos a revisar y optamos por Webex Meeting como una herramienta que nos permitía a nosotros que cada docente tuviera su salón de clase. ¿Eso qué nos ayuda a nosotros? A que el calendario académico nos iba a impactar. O sea, si tú tenías una clase programada los martes a las 4 de la tarde, podías seguir con esa clase sin ningún inconveniente, ¿sí? Y no íbamos a afectar el horario académico del muchacho, del estudiante. ¿Qué más encontramos? Encontramos también, identificamos las fortalezas que teníamos. Nosotros como universidad contamos con la biblioteca CRAI, Centro Regional para el Aprendizaje y la Información, la Investigación, que nos ayudaba mucho porque son bases de datos científicas que podíamos empezar a promover mucho más. La teníamos y se utilizaba, pero pues allí estaba y eso nos ayudó mucho también a salir adelante. Entonces fueron una serie de elementos y de herramientas que ya teníamos, que quizás las potenciamos un poquito, pero que nos ayudó a salir adelante en esa contingencia. Obviamente tuvimos que fortalecer ese plan de capacitación, porque ya teníamos toda la universidad mediada, ¿sí? No era solamente distancia tradicional, las aulas invertidas o los docentes que proponían recursos de apoyo, sino que toda la institución estaba mediada. Entonces tuvimos que hacer un fuerte proceso de capacitación, no solo del LMS como tal, de Moodle, sino una serie de herramientas tecnológicas que nos iban a ayudar a que los docentes empezaran a construir recursos educativos digitales. Recordemos aquí que la tecnología por sí no tiene sentido si nosotros no le buscamos ese sentido mismo que está planteado y plasmado desde el sílabo, que es lo que está buscando el programa académico, cuál es el objetivo, cuáles son las competencias, cuáles son los resultados de aprendizaje y cuáles son las actividades que nos van a ayudar a que todo eso se dé. Entonces, todos esos elementos fueron los que nos llevaron a nosotros a tener un plan de capacitación fuerte que nos impactó mucho porque antes, hay un tema muy interesante porque hay referentes, ¿no? Entonces, cuando el terremoto era antes del terremoto en Armenia y después del terremoto, ahora es antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia nuestras capacitaciones eran de 30 a 40 docentes. En la pandemia llegamos a tener 350 docentes conectados, porque todos ya vieron la necesidad y la importancia del uso de este tipo de herramientas tecnológicas en los procesos educativos.
muy bien, ingeniera Sonia. Usted me pone a hablar y yo sigo. No, pero hay muchos puntos importantes que nos planteas y es todo el recorrido histórico que tuvo la Universidad del Quindío y el tiempo que llevaban. Tú decías desde el año 1998 trabajando todo el tema de educación a distancia y todo como estaba preparándose la universidad por allá en el año 2016, en los diseños de actividades pedagógicas, en la política académica curricular, cómo iban insertando todos estos elementos, ya también con lo que anteriormente llamábamos las bibliotecas, ahorita son los recursos, los centros de recursos académicos y de investigación. Entonces mira cómo van integrando todos esos elementos y eso es lo bueno que ha tenido todo este proceso. De verdaderamente lo que queremos que los compañeros que nos acompañan en la charla, que verdaderamente veamos esa integración, ¿sí?, de los procesos académicos a nuestros procesos de infraestructura tecnológica. Es un proceso bastante largo y pues, la Universidad del Quindío tenía una experiencia notable y un recorrido bastante grande que de pronto hizo más fácil este proceso de lo que estamos viviendo hoy en día, como dice la ingeniera, después de la pandemia, todo lo que ha venido sucediendo en este proceso. Esa transformación curricular ha sido impresionante en muchas instituciones educativas. Yo conozco instituciones que han tenido hasta que actualizar su proyecto educativo institucional, entonces es muy bueno todas estas experiencias significativas. Cuéntanos, ingeniero Marco, ¿cómo vivieron ustedes esta experiencia en la integración de la infraestructura tecnológica a las TIC? Sí, buenos días. Sí, precisamente también creo que tenemos una experiencia parecida a la de Uniquindío. Nosotros comenzamos nuestra experiencia en todo esto de la tecnología, la información y la comunicación a eso del año 2000. Allí cuando comenzamos prácticamente a como que mirar cómo podíamos comenzar a integrar toda esta parte de las clases a través de un medio tecnológico, una plataforma. Empezamos probando todas las plataformas, Moodle, Claro Online, un sinfín de herramientas y que también casaran prácticamente con nuestro modelo pedagógico. Entre esas, solamente Moodle se pudo adaptar a ello y comenzamos nuestro proceso de adaptación con toda la comunidad académica. Todo esto gracias a el apoyo prácticamente incondicional de la Vicerrectoría Académica. Siempre ha estado en cabeza de la Vicerrectoría Académica todo esto y gracias a eso la integración con las demás áreas de la universidad. Ya como eso del año 2008 se tiene una herramienta propia, por lo menos en Moodle, llamada Splavia. Esta herramienta prácticamente personalizó totalmente Moodle, pero solamente a las exigencias propias de la universidad basado en el modelo pedagógico. Nosotros tenemos un modelo pedagógico llamado DREA, o la personalización, donde se habla del desequilibrio cognitivo, la resignificación, la aplicación y la explicación del concepto propio por parte del docente y el estudiante, integrando la tecnología de la información y la comunicación allí. Ya en el año 2009-2010 viene Planestic y en realidad es con Planestic donde realmente comenzamos como que a organizar todos los procesos en 4 grandes áreas. Precisamente el trabajo de cómo nuestro PEI, nuestro modelo pedagógico estaba inmerso con las TIC, cómo estaba articulado. Luego el fortalecimiento propio de la plataforma, también la parte de cualificación docente, que también comenzó a ser un programa bandera dentro del plan de cualificación de la Vicerrectoría Académica. Y por último, la parte de internacionalización. Allí precisamente para poder comenzar a trabajar con redes, con el entorno, y ese fue nuestra propuesta en Planestic. Ese plan de propuesta de Planestic fue de 2010 a 2015. Ya en el 2015 se recogieron todos esos frutos teniendo prácticamente una infraestructura en materia de tecnología bastante robusta, con un repositorio bastante bueno, una biblioteca digital también orientada hacia las necesidades de la universidad y con base en eso el cuerpo docente totalmente cualificado al uso de tecnología de la información y la comunicación y prácticamente en la orientación con todos los estudiantes.
Luego de eso vienen los planes de desarrollo. El plan de desarrollo también juega un papel muy importante en eso. Nosotros tenemos nuestro capítulo orientado en el plan de desarrollo, hoy se llama Un Nuevo Desafío, va del 2020 a 2025. Allí tenemos prácticamente año tras año cómo realmente la universidad en materia de tecnología de la información y la comunicación va creciendo teniendo en cuenta todas estas necesidades. Ya cuando viene la pandemia, en ese momento hubo un alto al principio, dado que desde el rector hasta los cuerpos administrativos comenzamos realmente a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esto? En realidad no tuvimos un problema como bastante marcado porque ya veníamos con una cultura del trabajo con todo esto de la tecnología de la información y la comunicación. Simplemente teníamos que comenzar nuevamente a hacer un checklist. Si teníamos infraestructura, si teníamos músculo tecnológico, si teníamos capacidad, si los docentes estaban preparados para esto, si los estudiantes también estaban dispuestos a asumir este gran cambio, etcétera, etcétera. Y en realidad nos dimos cuenta, por lo menos en la parte del uso de Splavia, en este caso, que necesitamos como especie de una mayor fortaleza en cuanto a tecnologías. Y fue que pasamos desde la parte in situ a la parte en la nube, dando así una mayor flexibilidad, una mayor robustez a todos los estudiantes cuando se conectaban, porque ya no solamente íbamos a pensar en que un estudiante, estando en la presencialidad, tenía unas condiciones, pero ya en la virtualidad ya tenía otra, porque no se van a conectar desde un PC con una gran cantidad de megas en internet, sino que también hasta de un celular podían conectarse. Y la plataforma tenía que estar dispuesta y flexible para todo eso. Ya teniendo en cuenta todo eso, viene la otra parte de la medición. ¿Qué tanto se están conectando los estudiantes? ¿Qué tanto están interactuando con el docente? El docente está teniendo en cuenta toda esta gran cantidad de situaciones para que el estudiante esté totalmente motivado, porque ya cambian las condiciones. Y con base en eso, en articulación con el Departamento de Tecnología y Sistemas de Información, también pudimos adoptar nuevas estrategias para eso. Ya un monitoreo mucho más marcado desde el área de ambientes virtuales, también constante comunicación con el docente, con el estudiante, la plataforma, que no le faltaban las contraseñas, que pudieran acceder todo el tiempo, los medios de comunicación dentro de la universidad también. La universidad allí también tuvo que transformarse, ya que las cosas no se iban a hacer de manera presencial, sino a través de medios virtuales. Nacieron todos los medios de comunicación a través de WhatsApp, a través del mismo correo electrónico, a través de gracias a que tenemos un convenio con un programa de comunicación social, también por allí los estudiantes de comunicación social estuvieron prestos a darle apoyo a toda la comunidad académica. Total es que prácticamente toda esa experiencia que se tiene de manera presencial se dio en la virtualidad y todos estamos prácticamente muy articulados con ello. Ya prácticamente ahora con pandemia, ya los estudiantes como que asumieron este nuevo rol y ya están pendientes precisamente a cómo conectarse con el docente y ellos. Aquí también hubo mucha incidencia de Renata. Por lo menos nosotros, afiliados a Renata, con la sala Zoom, ellos nos ayudaron mucho con eso. Y prácticamente estudiantes, docentes se han sentido muy a gusto con eso. También otra alternativa es Google Apps. Ya también docentes que también se acomodaron mucho con esa estrategia para ser flexible. Así que algunos docentes utilizaban Google Meet y otra parte, la parte de Renata con Zoom. Y prácticamente eso cómo se medía. A través de la interconexión, por lo menos con Renata, la comunicación ha sido 1A. Eso sí hay que resaltarlo aquí. Cada vez que uno necesita algo, escribe a Renata y enseguida tiene el apoyo directo. Eso es algo también muy benéfico en esta parte. Y gracias a eso tenemos unos indicadores donde cuando vemos por lo menos un pequeño bajón, inmediatamente incidimos, buscamos y arreglamos. ¿Ya? Y eso ha dado prácticamente unos resultados excelentes. Aquí por lo menos los indicadores no han bajado del 80% en uso de plataforma y uso de medios. Y ha sido prácticamente gracias a esa cultura que se ha gestado en Uniternar con toda su comunidad académica.
Marco, excelente. Cuando uno se despliega hablando es porque verdaderamente uno ha trabajado en el proyecto y uno lo conoce, ¿sí? Desde sus inicios, uno hace todo su recuento histórico, es excelente, y uno queda pues como impresionado de todo el recorrido, cómo puede uno contar con tanta, pues como esa pertinencia, esa apropiación, lo que verdaderamente se ha trabajado, y cuando uno trabaja con pasión es que verdaderamente se logran estos resultados. Tú hablaste de algo muy importante que nos marcó a nosotros, yo creo que a todos los que estamos en el tema de la educación y que somos de tecnología, fueron los planes TIC. Ese proyecto nos dio un horizonte a nosotros como universidades verdaderamente para integrar todos nuestros planes de desarrollo que teníamos al interior y verdaderamente cómo íbamos integrando todos esos procesos. Y ahorita en pandemia creo que todos sacamos a relucir todo lo que habíamos hecho en planes TIC, cómo habíamos hecho esa planeación. Muy importante ese punto, me gustó muchísimo. Yo también lo saco, yo también participé en planes TIC y eso hace parte de mi historia, de todo el proceso que hemos hecho en la universidad. Algo muy importante que deben tener ustedes en internar, pues internar usted como gerente informático, es pocas las universidades que tienen un gerente informático y verdaderamente gerenciar o gestionar esa información académica al servicio de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Creo que ahí marca una pauta también muy diferente en ese proceso, más tu formación en el tema e-learning. Muy bien, Marco, todo este recorrido. Francisco está que se nos habla también para contarnos pues también su experiencia en la universidad. Francisco, te doy la palabra, qué pena haberte dejado de último, pero era importante hacer como esta introducción de todos nuestros panelistas en el proceso para que todo el mundo sintiera pues como ese ambiente de lo que se ha desarrollado. Francisco. Claro que sí, Carlos. No, muchas gracias y también por la invitación a Renata. Efectivamente, la historia, y para no hacer mucho énfasis en ella, de la Universidad Católica, pues también tiene elementos comunes a los puestos ya por nuestros compañeros. Particularmente en el caso de nuestra Universidad Católica de Manizales, justamente en el 2019, como ustedes saben, se emitió el decreto 1330, y lo menciono porque el 1330 en ese entonces se convirtió, aunque ya habíamos desde el comienzo del 2019 empezado a trabajar en la puesta a punto de condiciones y capacidades institucionales para el despliegue de la modalidad virtual, pues el 1330 con su aparición nos llevó a digamos, revisar y formular la normatividad institucional, por ejemplo, temas política académica, el sistema institucional de educación a distancia y virtual, etcétera. Entonces nos llevó como a actualizar y a revisar cierta normatividad. La Universidad Católica es una universidad que tiene dos modalidades, presencial y a distancia. La modalidad a distancia lleva aproximadamente 24 años funcionando en la región y en todo el país a través de 11 centros tutoriales que tenemos, incluidos Manizales, y digamos que en ese término de ideas ya contábamos como con cierta capacidad instalada para afrontar todo el tema de la presencialidad asistida con TIC, que básicamente fue como el reto al que nos abocamos a atender en el marco de la modalidad presencial. Allí particularmente, como les señalaba, pues estas condiciones nos ayudó a que esa transición no fuera tan abrumadora, además de que ya contábamos con ciertas, digamos, condiciones de tecnología, una infraestructura tecnológica robusta. Teníamos ya pues las plataformas LMS, las plataformas sincrónicas para las conferencias web. Nosotros siempre hemos trabajado con Zoom Pro. También en ese sentido habíamos tenido también procesos de formación docente en apropiación de TIC. El proceso o el plan de formación y desarrollo profesoral de la universidad pues también ha contemplado todo el tema del fortalecimiento de habilidades y de conocimientos en TIC, sobre todo para el tema de los docentes en educación a distancia. Muchos de los docentes de educación a distancia son profesores de la modalidad presencial, entonces digamos que allí teníamos unas condiciones que no nos hizo tan abrumador el cambio, ¿cierto? Sin embargo, pues no estuvimos ajenos a preparar y a formular un plan estratégico muy específico que nos permitiera pues atender las particularidades de la emergencia. En ese plan estratégico, en principio,
se identificaron más de 97 acciones, pero las que estuvieron relacionadas específicamente con la integración de las herramientas digitales en nuestros procesos educativos, sobre todo en la educación presencial, pues los más relevantes fueron que a partir de la Directiva Ministerial 04, hicimos la reflexión sobre qué entendemos por presencialidad asistida con TIC. Eso fue un tema inicial porque no era simplemente, entonces, conservemos los horarios como pasó con la Universidad del Quindío, de la presencialidad, pero que entonces las clases ahorita traduzcámoslas con plataforma Zoom Pro. Y si la clase presencial es de 3 horas, pues entonces sigamos dictando 3 horas con Zoom Pro. O sea, eso no nos parecía lo adecuado y eso nos llevó entonces a que replanteáramos o reflexionáramos alrededor del concepto de presencialidad asistida con TIC, que digamos fue tal vez como lo primero que empezamos a hacer. Paralelamente efectuamos un diagnóstico tanto a estudiantes como a profesores para determinar ese nivel de accesibilidad y necesidades de formación o de capacitación que pudieran tener. Esto nos ayudó a precisar, digamos, como con más detalle, los temas o los aspectos en los que se veía el profesor o manifestaba y evidenciábamos que había necesidad de fortalecer. Eso nos llevó también a estructurar o a fortalecer nuestro plan de formación, estructurando una ruta de fortalecimiento de competencias formativas mediadas por las TIC, que lo denominamos como tal. Identificamos 5 ejes temáticos para fortalecer ese plan de formación que ya anteriormente veníamos trabajando, pero que lo adecuamos para atender la contingencia, donde definimos o identificamos fundamentalmente áreas de didáctica, de tecnología, metodología y evaluación, y que a partir de allí formulamos 4 temas claves que luego se desglosaron en cursos, en talleres, en seminarios, y que tuvimos también la oportunidad de certificarles a los mismos profesores. Quienes hacían los 4 obtenían su diploma o podían tener el certificado de manera individual. Priorizamos la clase invertida, abordamos estrategias de evaluación en ambientes presenciales asistidos con TIC, trabajamos y abordamos el tema de estrategias didácticas, digamos, haciendo énfasis en criterios para la selección de herramientas didácticas de acuerdo con la naturaleza de cada componente, los componentes que son prácticos, teórico-prácticos, etcétera. También tuvimos talleres específicamente para apropiar herramientas TIC, sobre todo Web 2.0, que ayudaban o que fortalecieran o apoyaran el tema de la colaboración y el trabajo interactivo. Desarrollamos esos procesos por varias cortes para lograr, pues, como tener un cubrimiento a la mayoría de los profesores. Aquí, pues, es muy importante mencionar que en su momento, pues, digamos que esto fue muy abrumador, digámoslo así, para los profesores, ¿cierto? Porque además de que tenían que darle continuidad a la presencialidad, ¿cierto? Tenían que asistir a los procesos de capacitación, digamos, revisar temas de guías didácticas, ajustes a las mediaciones pedagógicas que nosotros empleamos, como es el proyecto académico de programa que así denominamos nuestra mediación para la presencialidad. También atender las necesidades y las inquietudes de los estudiantes, apoyarlos y acompañarlos en el tránsito. O sea, que digamos que del lado del profesor sí hubo cierta atención, ¿cierto? Y pues allí tuvimos también mucho el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitario, definiendo y desplegando programas de acompañamiento y de apoyo. Desde la unidad, este es otro tema importante que se me escapaba mencionarles, la universidad para atender todo el tema de educación a distancia y apropiación de TIC, que de hecho no solamente las tenemos para fortalecer o apoyar la educación a distancia, sino también la educación presencial. Todos nuestros programas de educación presencial hacen uso de Moodle y obviamente pues todos nuestros programas de educación a distancia. Eso, digamos, es parte de las condiciones con las que ya contaba la universidad que hizo que esto fuera un poco como menos traumático. En ese sentido, entonces, buscamos la manera de brindar asistencia y acompañamiento pedagógico a los profesores con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitario. También creamos el sitio web de presencialidad asistida con TIC, un sitio en donde específicamente dábamos las claridades a los profesores sobre lo que significaba la presencialidad asistida con TIC, que no era un cambio de modalidad, sino era más bien un fortalecimiento de la parte metodológica de enseñanza, ya pues integrando más las herramientas digitales. Para los estudiantes, por ejemplo, atender a los estudiantes
quisimos ser estratégicos y atender a los estudiantes es a través de los mismos profesores, o sea, no quisimos digamos, como abrumar más a los estudiantes con procesos de capacitación para ellos, pero sí con el apoyo de los profesores logramos también llegar mucho a los estudiantes, identificando, por ejemplo, sus condiciones y capacidades. Sucedió que muchos de nuestros estudiantes son de otras regiones y quedaron, como decimos, atrapados en la ciudad, ¿cierto? Sin computador, sin plan de datos, sin condiciones o posibilidades de dar continuidad a sus procesos formativos. Allí la universidad también desplegó una estrategia que fue prestarle computadores y prestarle portátiles, ¿cierto? Brindarles también planes de datos, que hicimos un convenio y logramos unos costos muy bajos para la adquisición de SIMs para facilitarle el acceso a las clases a los estudiantes que se quedaron atrapados en la ciudad, por ejemplo, por decirlo así. Aprovechamos algunas alianzas estratégicas para fortalecer procesos de formación a través de seminarios y webinars con nuestros profesores, como fue el apoyo con la Universidad Católica de Ávila de España. También efectuamos una adecuación de infraestructura tecnológica. Como decíamos, incrementamos el número de licencias de nuestra plataforma de conferencia web para garantizarle a cada profesor su licencia pro. También más adelante pues identificamos la necesidad de dotar algunas aulas con cámaras y sistemas de audio para facilitar también pues como la transmisión, sobre todo de clases y sesiones de laboratorios, porque esa fue otra parte. Los laboratorios prácticamente se suspendieron, sobre todo en el área de salud, de ingeniería, y nos enfocamos simplemente es como adelantar las partes teóricas, ¿cierto? Ya a finales del año pasado, pues empezamos ya a dotar a los laboratorios con cámaras y sistemas de audio para facilitarle a los profesores también los estudiantes el acceso a las clases remotas del laboratorio. Creamos la red de apoyo UCM, un espacio para fomentar el bienestar a la comunidad y potenciar condiciones de enseñanza y aprendizaje. Esta red de apoyo fue muy importante porque nos permitió abrir otros canales de acceso, de divulgación y promoción de información y de facilitarle a los profesores los procesos de capacitación. Digamos que en términos generales, ese fue como el recorrido y la experiencia de apertura que tuvo la Universidad Católica para atender la contingencia de la pandemia. Muy bien, Francisco, muchas gracias. También puntos muy importantes a resaltar que integrando pues ya la participación de todos ustedes, el tema, por ejemplo, de la gobernanza TI en la educación es importantísima hoy en día, ¿sí? Que verdaderamente nos tengan en cuenta a los de infraestructura, a los de sistemas, a los de TIC, en la alta dirección de las universidades, en los departamentos de planeación, en las rectorías, en las vicerrectorías, para planear toda esta adecuación de infraestructura tecnológica, y lo nombraste por ahí, donde verdaderamente había ese apoyo pues, de las vicerrectorías académicas o la vicerrectoría académica ante este proceso. Y con lo que finalizaste también me gustó mucho la red de apoyo, el soporte que brindaron hoy en día, que han brindado las universidades. Yo he hecho un sondeo por muchas instituciones de educación superior sobre las plataformas que han implementado, los landing page que han implementado para ese sitio de encuentro entre docentes y estudiantes, y hemos encontrado muchísimas cosas. Yo hace poco participé como jurado en TICAL, evaluando proyectos en otros países, y veía lo que hemos hecho aquí en Colombia, porque me tomé la tarea de hacer un sondeo de varias instituciones educativas, y yo decía, en Colombia hemos hecho cosas maravillosas, pero muchas veces no, como me decía una jefe, hay que cacarear, no contamos las cosas. Y yo he evaluado un proyecto de México, he evaluado un proyecto de Argentina, he evaluado un proyecto de Cuba, y yo decía, qué cosa, y aquí en Colombia llevamos unos adelantos en el sector educativo impresionante, que es bueno uno, por ejemplo, llevar toda esta información que hemos obtenido el día de hoy a un documental, a un documento como tal, que verdaderamente quede la evidencia de esas transformaciones digitales que hemos hecho en el sector educativo. Alguien por allá que trabajaba en Microsoft Colombia decía, la educación en Colombia tiene que cambiar, y yo creo que este fue el momento en que nos ha cambiado todo el tema. Quedo sorprendido porque por aquí, por el WhatsApp, que yo ahorita estaba viendo el celular porque me estaba timbrando bastante,
compañeros no de instituciones educativas de educación superior, sino de colegios que están conectados en este momento al foro, ¿sí? Y me preguntan que qué bueno poder hacer también todos esos trabajos que han hecho en las instituciones de educación superior, en la educación media, ¿sí? Porque muchas veces se ven pues de pronto un poco abandonados en este proceso, pero muy agradable que nos acompañen. Y un saludo para los docentes de educación media que nos acompañan en el foro. Bueno, después de haber hecho todo este recorrido de infraestructura, todos nos contaron pues cómo ha sido todo el proceso. Hemos visto que se han integrado con el módulo pedagógico, que han hecho pues todos los procesos académicos, que han insertado todo esto. Nos contaron de las plataformas LMS que están trabajando. El apoyo que hemos recibido de Renata ha sido importante, y todos que somos miembros de la red estamos muy agradecidos con el trabajo que han hecho con nuestros docentes y estudiantes. Eso es de resaltar también en este tema de la transformación en la educación y estas herramientas digitales. Yo quiero que vamos a algo más concreto después de haber hecho todo este recorrido como tal, ¿sí? A nosotros nos llegan unas experiencias, y ahorita que estábamos trabajando esto, y que Francisco lo decía, que trabajaba con los docentes, que no era un cambio de modalidad, sino que era el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar estas didácticas pedagógicas presenciales o mediadas por TIC. Pero creo que a todos nos ha pasado que durante íbamos evolucionando en pandemia, íbamos evolucionando con todos estos procesos, nos llegaban solicitudes de los docentes, nos decían, venga, ¿cómo hago este proceso ahora? ¿Cómo hago mi proceso de evaluación? ¿Cómo garantizo seguridad en mi evaluación? ¿Cómo hago? Quiero plasmar esto en mi aula, y eso nos llevó a hacer más investigación al interior de nuestros departamentos de e-learning, donde nosotros íbamos buscando y apropiando a esos docentes de hacer procesos de capacitación. Quiero que nos cuenten esa experiencia sobre nuevas herramientas didácticas, ¿sí?, que verdaderamente han transformado la educación en su institución de educación superior, que digan, mira que hicimos una investigación sobre esta herramienta y nos fue maravilloso, hemos mejorado el aprendizaje del inglés, hemos mejorado el aprendizaje de las ciencias básicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia significativa con nuestros preparatorios para los de derecho. Entonces, ¿qué herramientas ustedes pueden resaltar que verdaderamente hayan transformado su proceso de educación en la institución de educación superior después de haber hecho todo este recorrido y todo este trabajo tan maravilloso que se ha desarrollado en pandemia? Vamos de atrás para adelante otra vez, o ahorita, ¿sí? Francisco, cuéntanos qué experiencia significativa tienes sobre alguna herramienta didáctica que tú digas, uy, en la Universidad Católica de Manizales, esta herramienta que implementamos ahorita en pandemia, verdaderamente tuvimos una transformación en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok, Carlos. Bueno, la Universidad Católica, con el tema de educación a distancia y sobre todo en presencial, que fue donde nos abocamos, nosotros trabajamos conjuntamente con la Facultad de Educación, el programa de licenciatura en Tecnología e Informática. Nos apoyamos de las profesoras investigadoras de la facultad de este programa, dada pues la experiencia desde las líneas de investigación que allí en la facultad pues desarrollan, para precisamente pues profundizar en el impacto de las distintas herramientas que en el marco de la educación a distancia pues se emplean tradicionalmente. Decir una herramienta específica que cambió, revolucionó, yo creo que es difícil, ¿cierto? O sea, yo creo que allí, por la gama y la variedad que hay de plataformas y herramientas, allí pues se ha posibilitado con el ejercicio de la educación a distancia apropiar y aplicar muchas de ellas, ¿cierto? Yo creo que algo que marcó mucho la diferencia, sobre todo para tener buenos resultados e impactos positivos en educación presencial, fue el uso de la plataforma de conferencia web, ¿cierto? En el caso, pues, nuestro Zoom, con toda su funcionalidad y sus herramientas para favorecer trabajo colaborativo, para facilitar incluso la misma grabación de las sesiones y disponérselas a los estudiantes posteriormente, etcétera. Eso contribuyó, pues, como a mantener esa comunicación más viva y más directa, ¿cierto? Hay otra serie de herramientas que, como digo, por experiencia en educación a distancia y que las transferimos hacia educación presencial asistida con TIC y que fueron objeto de los procesos de capacitación que desarrollamos, básicamente son algunas herramientas web 2.0. Nosotros trabajamos mucho con WordWall, con Padlet, con Google,
con H5P. Nosotros tenemos en el marco de nuestras estrategias metodológicas y pedagógicas un punto denominado saberes previos. Entonces las H5P nos facilitan también pues mucho de esa parte. NIRPUD y una plataforma que también fue muy empleada o que ha sido muy empleada también para favorecer y facilitar la entrega de información y de documentación, más que todo pues para facilitar los procesos de aprendizaje, fue Genially, ¿cierto? Entonces, digamos que ha sido como un abanico de herramientas que se han empleado en ciertos momentos y en ciertas ocasiones por los profesores. Hemos desarrollado procesos, digamos, como de seguimiento a través de los colectivos de programa para determinar pues el grado de apropiación o de uso de aplicación de estas herramientas, también explorando y conociendo sobre las mismas experiencias que los profesores han tenido. Tuvimos una época, sobre todo después de mediados del año pasado, en la que en los, revistas o publicaciones internas de la universidad destacábamos esas mejores prácticas de los profesores, ¿cierto? Entonces los profesores nos contaban, mira, utilicé WordWall de esta forma, tuve esta experiencia, este resultado, chévere, utilicé Google de esta otra manera, NIRPUD me favoreció tal cosa, lo otro. Entonces eso también ayudaba a jalonar la cultura de apropiación por parte de los demás docentes, al visibilizar sobre todo esas experiencias que cada uno fuera teniendo. Entonces yo creo que hablar de una específicamente no, es más como un abanico y un repositorio de herramientas que progresivamente ellos fueron empleando y que nos favoreció mucho también replicar y fortalecer esa cultura de apropiación, esa estrategia de visibilización y de divulgación de buenas prácticas. Muchas gracias, Francisco. Ese tema de las experiencias de aprendizaje en el e-learning son importantísimas, y esa retroalimentación, el trabajo colaborativo entre los docentes son experiencias que hay que resaltar, y creo que en todas las instituciones de educación superior ha pasado. A los mismos docentes investigan y nos llegan a nosotros. Hemos hecho este trabajo, nos reunimos y trabajamos con los docentes y ellos mismos imparten ese conocimiento. Esos son unos de los ítems del buen e-learning en Colombia, las experiencias de aprendizaje. Marco. Bueno, sí, también esa sí ha sido una experiencia bastante gratificante acá en Unitendar, dado que nosotros desde el principio, tomando como puntos antes y después de aquí ahora mismo en la pandemia como tal, antes nosotros tenemos un programa llamado Cápsulas TIP. Esas cápsulas TIP prácticamente lo que buscaban era entregarle en un corto tiempo unas herramientas a todos los docentes para que pudieran trabajar con los estudiantes en el salón de clase, y ahora en pandemia, por decirlo así, utilizando ya los medios como son Google Meet y Zoom. Ahí estuvo precisamente lo primero. Cuando el docente entra a la parte de la pandemia, su mayor miedo era trabajar con videoconferencias. ¿Cómo realmente voy a trabajar ahora todo lo que hacía la presencialidad con estas herramientas? Ese fue nuestro primer reto. Y comenzamos primero por la parte de Google Meet a decirle qué tanto beneficio trae utilizar esta herramienta. Y con Renata nos ayudaron con respecto a las herramientas Zoom y al colaboratorio, cómo realmente ellos utilizar ese colaboratorio con los estudiantes. Ya teniendo en cuenta todo eso, ya los profesores comenzaron a coger el hilo de las cosas, pero también tuvimos, por lo menos nosotros acá en ambientes virtuales de aprendizaje, dos referentes. Uno llamado Álvaro Galvis Panqueva, creo que lo conocemos algunos. Él tiene un gran abanico de aplicaciones y muy bien categorizadas. En eso se basó nuestras cápsulas TIP. Tomar cada categoría de esas y entregársela a los docentes en unos pequeños cursos que damos siempre alrededor de los viernes de 4 a 5 o de 5 a 6. Dentro y también con la parte de la jornada pedagógica tenemos una especie de un simposio todos los jueves ya marcado por la Vicerrectoría Académica de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces todos esos espacios son de cualificación, donde el docente también se apropia de muchos conceptos relacionados con la pedagogía, con el emprendimiento, con la innovación educativa, todo ello. Y todo eso también está amparado en un grupo de investigación que tenemos nosotros de educación y nuevas tecnologías, categorizado hoy por MinCiencias también, donde también recogemos toda esa gran cantidad de experiencias.
con base en eso también vienen ahora cada una de esas categorizaciones, por lo menos, cómo trabajo yo o cómo emulo esa pizarra que tenía allá con marcadores y eso, ahora trabajarlo con los estudiantes. Bueno, ahí está Google Meet y su gran herramienta de Jamboard. Ahí prácticamente ellos, muchos, ahora hoy son reyes utilizándola. Por toda la gran cantidad de cosas que les parece, ya pueden escribir con una letra mucho más entendible y toda esa gran cantidad de cosas. Los que les gustaba hacer sus mataquitos también ya lo pueden hacer allí de una mejor forma. También por lo menos, no que yo no soy diseñador gráfico, bueno, ahí están las herramientas de Adobe, por lo menos Spark, que le ayuda mucho a hacer los banners, hacer las presentaciones cuando quieren hacer un documento bastante llamativo. Y también por lo menos, recordando las palabras de otro profesor, acá él por lo menos, quiero hacer un OVA, y ahí utilizaron H5P. Por lo menos con eso se ayudaron mucho, y nosotros con nuestro modelo pedagógico en la parte de desequilibrio cognitivo es donde enmarcamos esas partes de los presaberes. Entonces, con base en eso, él llega, apropia, interioriza y se autoevalúa. Y posteriormente viene y le pregunta al docente, ven acá, entonces ya yo este tema lo tengo de esta forma, y usted me está diciendo esto, y empieza el contraste y hacer todo eso. O sea, eso ha sido muy enriquecedor, esa parte. ¿Y cómo lo medimos realmente? También al final de semestre, como tal, existe una medición por parte del docente, del decano, de ambientes virtuales, de los estudiantes, donde existen unas palabras muy representativas con respecto al uso de tecnologías. Ahí también se mide eso. Y por parte de ambientes virtuales también le hacemos un seguimiento al docente, un seguimiento al estudiante, y vamos presentando estadísticas para mirar qué tanto están utilizando dentro de la plataforma herramientas de este tipo, porque todas pueden ser adaptables a la plataforma. Por lo menos para la parte también de autoevaluación utilizamos Kahoot, utilizamos también otras herramientas como Mentimeter, también lo utilizamos mucho allí. Y con medios tecnológicos, con medios móviles, utilizamos Telegram también muchas veces para hacer autoevaluación. Así que en realidad que el uso de todas estas herramientas ha sido muy divertido y muy didáctico tanto para el docente como para el estudiante, y es lo que siempre buscamos con esas cápsulas clínicas. Uno se divierte haciendo lo que le gusta hacer y haciéndolo con pasión. Una anécdota mejor allí que se estaba pasando. El público más reacio que teníamos a nosotros era los docentes de derecho. Ellos decían, no, es que el derecho es presencial, el derecho es... Bueno, ellos hoy son los que gozan de un porcentaje, el mejor porcentaje más alto en uso de tecnología por parte de ambientes virtuales. Sí, queda uno sorprendido a veces si uno piensa con esta facultad voy a tener inconvenientes, y son las que más salen adelante. Muy importante para los grupos de investigación. Esto requiere mucha investigación permanente, ¿sí? Para estos modelos de transformación. Yo tenía una pregunta ahora, pero que ya ustedes me la han comentado para darle paso a la ingeniera Sonia. Es que ustedes le han hecho seguimiento a todas estas implementaciones, ustedes han medido todos estos elementos que le permiten tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita alguien decía, Marcos, si a veces encontramos bajones de que de pronto están muy desanimados a cosas, reaccionamos. Entonces, eso es también el tema que uno verdaderamente le hace a la posimplementación de un proceso de estos de infraestructura de evacuación con TIC. Ingeniera Sonia. Carlos, muchas gracias. No sé si todavía sienten un eco, no sé si está escuchando bien. Yo la escucho mejor. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, en realidad la herramienta, para nosotros le apostamos más al diseño de actividades. Cuando empezamos con toda la estrategia, identificamos obviamente que teníamos que, dentro de ese continuum de formación que yo les comentaba hace un momento, incluir una capacitación, una serie de talleres que denominamos herramientas o estrategia para la educación asistida por tecnología. Y dentro de esas herramientas, entonces, básicamente nos concentramos en 3 elementos. El uno, la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, la comunicación efectiva. El otro, el que le apostamos fuertemente y que ahí pienso yo que va articulado con el tema de las herramientas tecnológicas que nos estabas preguntando, es el tema de diseño de actividades y evaluación de los aprendizajes.
Hablábamos hace un momento que el sílabo para nosotros es la base de todo este proceso, y es que tiene que haber una articulación, y ese es en ese diseño de actividades que nosotros les indicamos a los docentes, porque hay una gama de herramientas, ya lo dijeron mis compañeros, hay una gama de herramientas que podemos encontrar en el mercado, ¿cierto? Incluso hay muchas apps que también podemos incluir y involucrar en las aulas de clase, sean virtuales o sean presenciales o sean híbridas. Entonces, lo importante aquí es, le apostamos fuertemente porque consideramos que ese diseño de actividades es la columna vertebral de todo el proceso. Cuando decimos que el estudiante tiene que tener una participación activa, pues obviamente tiene que centrarse en ese tema de esas actividades que nosotros le estamos proponiendo a ellos. También incluimos, obviamente, el taller de aula invertida, pero adicional a esto, adicional a ese tema del diseño de las actividades, pues encontramos que obviamente los docentes tienen que aprender a utilizar cierto tipo de herramientas. Entonces, nos ideamos un proyecto que denominamos Cacharreando. Cacharreando, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablábamos con nuestros docentes, ellos nos decían, sí, yo le cacharreo y entonces vuelvo y le pregunto. Entonces dijimos, no, entonces inventémonos un proyecto que sea llamativo y en cacharreando entonces les enseñamos a utilizar ese tipo de herramientas que ellos, de acuerdo a las necesidades de los aprendizajes que tengan con sus estudiantes, identificaron que van a utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos H5P, tenemos Quizzes, tenemos, bueno, hay varias herramientas allí, Voclab, tenemos Padlet, tenemos Genially también, varias herramientas que utilizan los docentes, pero aquí lo importante es lo que decíamos hace un momento. La herramienta por sí sola, pues no va a hacer nada. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que necesita el docente que el muchacho aprenda? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que estamos buscando en el estudiante? Entonces, básicamente, podría decirte eso en relación a las herramientas digitales que estamos promoviendo aquí a nivel institucional. Muy bien, ingeniera Sonia. Esto aquí nos pudiéramos quedar, y esto que nos apasiona tanto a nosotros, ¿sí? Nos pudiéramos quedar muchísimo hablando sobre este tema, pero antes ya apareció Mónica por aquí, entonces ya te voy a dar la palabra, Mónica, porque quiero cerrar con los compañeros que nos han acompañado el día de hoy con estas experiencias tan maravillosas, estas experiencias significativas que todos los días aprende cosas nuevas. Quisiera, pues, como para final, pues, hemos notado que la transformación digital en la educación está, pues, revolucionando la enseñanza desde muchas perspectivas, ¿sí? Queda claro que todo este tema del contexto actual y que las TIC ofrecen muchas posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy concretamente, démosles unas palabritas a todas las personas que nos están acompañando en el foro, como una recomendación, una asesoría pequeña de cómo verdaderamente llevar todos estos procesos que ustedes han trabajado a sus instituciones educativas, en las instituciones de los compañeros que nos acompañan en el foro, para darle paso ya a la doctora Mónica para el cierre y las preguntas de los asistentes al foro. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en este foro. Para mí fue una experiencia más que significativa, aprendiendo esas experiencias significativas de ustedes. Un abrazo y los dejo con la última intervención y le doy paso posteriormente a la doctora Mónica. Entonces empezamos con la ingeniera Sonia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la recomendación es sencilla, aquí no hay receta, aquí simplemente tenemos que ser conscientes todos que la educación se ha transformado y que nosotros tenemos un deber social como instituciones educativas que somos, de seguir avanzando y de seguir buscando y seguir aprendiendo de la mano de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes en este momento aprenden de forma diferente y nosotros como docentes tenemos que entender eso. Debemos cambiar la forma de enseñar. Pero algo más importante es que cuando nosotros decimos que estamos formando seres integrales, es que son personas que van a salir a trabajar y a estar en la sociedad. Entonces, busquemos que desde nuestras actividades, desde el diseño mismo de nuestras actividades, podemos lograr que los estudiantes aporten algo a la sociedad para cuando salgan ya como profesionales, pues obviamente veamos los resultados de esos grandes líderes que estamos buscando a nivel nacional y a nivel mundial también.
seguir avanzando, seguir adelante. La tecnología sigue evolucionando y la tecnología llegó para quedarse. Esta fue una oportunidad, lo decía yo hace un rato. Nosotros vimos el tema de la contingencia como la ruta de las oportunidades. La oportunidad es para seguir avanzando, seguir adelante y utilizar la mediación tecnológica de la mejor forma. Muchas gracias a todos por la invitación. Marco. Pues solamente cuatro ítems, simplemente para eso. Diálogo completo al interior de la institución, planificación, colaboración y acción. Son prácticamente como que lo que realmente hace que esto sea una realidad y no tengamos ningún tipo de traspiés durante el proceso. Excelente, Marco. Para copiar esos 4 ítems. Francisco. Gracias, Carlos y compañeros. Sí, yo considero, por la experiencia que hemos tenido en la universidad y lo que hemos conocido de otras, que es clave establecer alianzas estratégicas. O sea, no lo sabemos ni podemos estar en capacidad de hacer si no nos apoyamos de otras instituciones o de otros actores. Visibilizar las buenas prácticas y experiencias logradas, eso también contribuye a jalonar la cultura de apropiación en la institución. En cuanto a la transformación digital educativa, es claro que esta ya no es una opción, es una necesidad para garantizar con criterios de calidad, de calidez, de inclusión y de equidad el desarrollo de las funciones sustantivas de nuestras instituciones. El lenguaje de la transformación digital debe pronunciarlo cada institución educativa en clave de adaptación, de innovación, disrupción y evolución. Y un factor determinante clave en la transformación digital realmente no está en la adopción de infraestructura tecnológica, esta es en la formación y en la retención del talento humano. O sea, es importante que las instituciones reconozcan esto y sepan valorar y fortalecer el capital humano que tenemos en las instituciones para jalonar todo esto, porque la tecnología por sí sola no se mueve, sino es con la intervención estratégica de las personas. En ese sentido, podemos decir que el impulsor de la transformación digital no ha sido la misma pandemia, como normalmente se suele decir que la pandemia fue la mejor, el que mejor impulsó la transformación digital. No, realmente fueron las personas las que la hicieron, ¿cierto? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y finalmente, nuestra recomendación es que toda práctica de transformación digital, ojalá hagámosla adoptando alguna o algunas de las normas de control y aseguramiento de calidad, sea una ISO, una norma UNE, etcétera. Es importante que a partir de la apropiación de esa transformación digital lo hagamos a la luz de un referente internacional que nos posibilite o que nos permita ir garantizando la calidez y sobre todo eficiencia y eficacia en los procesos. Muchas gracias. Ingenieros, muchísimas gracias. Excelentes sus aportes. Doctora Mónica, es todo suyo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Definitivamente una hora es muy corto para poder hablar sobre este tema, un tema que en Renata lo comenzamos a hablar desde abril del año pasado y que definitivamente no va a tener fin porque es el proceso de adaptación a este nuevo escenario donde el confinamiento, dime uno a ti, Francisco, no fue el COVID, fue el escenario de confinamiento que nos llevó a buscar otras formas en que las personas siguieran generando sus actividades normales y definitivamente pensar en transformación es entender que las tecnologías que siempre han estado ahí, porque estos productos no fue que se lanzaron en abril, como para decir que pues nos dieron respuesta, sino la mayoría, por no decir todas, estaban allí, solo que no habíamos visto la oportunidad de generar ese uso, de generar esa adopción, esa apropiación de las herramientas para seguir siendo productivos y eso fue lo que nos trajo el confinamiento. Este es un tema que va a seguir moviéndose, es un tema donde vamos a seguir construyendo, donde ustedes desde lo que cada una de las entidades define como su estrategia sigue siendo válido. Y leyendo yo aquí los mensajes, nosotros tuvimos unas preguntas previas de quienes escribieron y también tenemos acá unas preguntas en el chat de comentarios. Son preguntas donde se sigue la construcción, no hay una verdad única ni hay un cierre, sigue habiendo evolución, seguimos encontrando adaptación con un agravante. Esto sigue trayendo transformación en las metodologías de enseñanza.
No vamos a poder, yo siempre veo la gráfica y en estos días veía un video donde se decía en un juzgado, los teléfonos siempre han cambiado, los carros han venido cambiando, la educación sigue siendo la misma desde 1800 hasta ahorita. Y es el escenario de confinamiento el que lleva a que esto se revolucione y se comiencen a buscar nuevas metodologías de enseñanza o adoptarlas o incluirlas o cambiar incluso. Y el primer misional acá es el docente, o sea, es el primero, porque el estudiante se adapta, el estudiante termina, ¿cuánta crisis no tuvimos el primer semestre del año pasado de que la educación no tiene buena calidad? No, y aquí mi hijo es clase pandemia, él se graduó en junio y él, mami, ¿por qué no esperamos que, pues para empezar la universidad cuando esto sea presencial? No, empiece ya que esto sigue evolucionando y sigue andando. Y hoy ya está en tercer semestre y está adaptado, relajado, o sea, ahí está. Entonces los estudiantes se adaptan, los estudiantes están exigiendo otras cosas y son nuestros docentes los que tienen la parte más gruesa, yo digo, son el jamón del sándwich, el que le dan el sabor a este nuevo escenario académico. Y creo que hay algo, Carlos, que tú mencionaste que me gustó mucho y creo que lo vamos a hacer, lo voy a proponer al director, y es escribir estas experiencias, porque es que creo que aquí me van a matar otros personajes con los que nosotros tenemos mucho relacionamiento. Y es que se han hecho muchas mediciones de la transformación digital y se ha hecho con los gerentes de tecnología, pero no necesariamente ellos están viendo este escenario. El escenario de este cambio y transformación lo están viendo ustedes y todos esos roles que están trayendo tecnologías para la educación, pero conocen de educación. Entonces, creo que debemos medir la transformación digital con el conocimiento que tienen ustedes y entender en esa forma cómo está evolucionando y que hay muchas formas de hacer la transformación digital, no hay una sola, no hay una única verdad y cada entidad define su estrategia. Obviamente hay unas que tenían más avance en el escenario e-learning y eso les facilitó esa adopción. Y hay otras que les tocó empezar de cero, pero ahí van, y les tocó, y le tocó al docente y le tocó al estudiante adaptarse. Por temas de tiempo, y yo creo que vamos a reevaluar esta hora, porque es que definitivamente estos foros son muy interesantes, muy chéveres, y siempre quedamos cortos de tiempo, pero por respeto a todo el auditorio y a ustedes mismos, no voy a avanzar en las preguntas. Tenemos alrededor de 20 preguntas entre las que pidieron antes y estas que están sumando acá, si no son más. Pero definitivamente creo que vamos a tener que hacer una etapa 2 de este foro para ver qué ha pasado, para ver cómo ha avanzado y por eso quiero agradecerle su participación, Carlos, por tu moderación. Súper chévere que hayas estado en este acompañamiento con Marco, Sonia y Francisco, todos los 4 son de la casa y obviamente desde Renata siempre dispuestos a acompañarlos, a la audiencia, nos acompañaron de muchas universidades que hacen parte de nuestro proceso de acompañamiento académico y otras que aunque no están, estamos interesados en que estén, pero aquí siempre estamos tratando de construir conocimiento y a todos muchísimas gracias. A nuestros panelistas, ustedes saben que acá siguen contando con nosotros y nosotros con su conocimiento y a la audiencia en general que nos sigan acompañando en los foros Renata en el segundo jueves de cada mes y en Red de Oportunidades el último viernes de cada mes, que son nuestros escenarios principales y sigan nuestras redes. Hay otros escenarios donde estamos desarrollando foros con la Sociedad Colombiana de Computación, foros de tecnología, son escenarios donde se genera conocimiento en tecnología en términos generales y de por sí los escenarios de formación que utilizan nuestros afiliados para dar visibilidad a sus eventos. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos foros Renata. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Renata. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Gracias. Gracias a todos.